Bien, pues ahora vamos a escuchar a Celia Rodríguez, graduada en ADE y con años de experiencia en la cadena de suministros. Cambió su rumbo y decidió pasarse al lado oscuro y centrar sus esfuerzos en la consultoría comercial como especialista en Sage X3 y analista agnóstica en necesidades de sistemas de gestión. Pues hoy viene a hablarnos sobre el impacto económico que un ERP puede tener en una empresa gracias a la gestión de un dato único, percibido a través de la evolución de algunos indicadores más relevantes presentes en cualquier compañía. Y se titula como «Verdad, solo hay una». Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a pasar este ratito con vosotros. Bueno, me gustaría aportar mi granito de arena explicando, por la parte que me toca, cómo un sistema de gestión puede ayudar a cualquier empresa a mejorar día a día a través de la gestión de los datos. A ver si va ahora. Voy a tratar estos puntos para organizarnos un poquito, la evolución del objetivo global de cualquier compañía, luego hablaremos de los datos como el oro del siglo XXI, el ERP como herramienta y luego principales mejoras y alguna conclusión que vamos a comentar. Evolución del objetivo de cualquier empresa. Bueno, mucho se ha tratado de afinar ese objetivo general, ¿no? Un poquito más clásico, de la evolución positiva ligada a un incremento de ingresos. Obviamente no es del todo falso, todos lo sabemos, pero no es a día de hoy una visión, digamos, que nos permita ser competitivos en los mercados. A día de hoy necesitamos tener una visión mucho más actualizada que nos permita saber qué hay que conservar en nuestras empresas, qué hay que mejorar, qué hay que incrementar, en qué tenemos que innovar y cómo podemos crecer. Sería imposible lograr estos objetivos sin un análisis de nuestros procesos y ver el resultado de los mismos. Si nosotros trabajamos los procesos de trabajo diarios, llevamos los procesos de trabajo diarios a través de una herramienta común, gestión financiera, compras y subcontratación, gestiones comerciales, servicio al cliente, almacenamiento y logística, bueno, pues todos los departamentos que puede tener una empresa de producción o producción y servicios. A través de un sistema de ERP, Enterprise Resource Planning, es un poquito complicado de decir así, pero sistema de gestión es mucho más ágil. Vamos a conseguir un análisis de resultados bajo un entorno de dato único, que nos va a permitir trabajar con una infraestructura común, bien sea trabajando con una sola herramienta o con herramientas satélite, que a día de hoy podemos integrar con muchísima facilidad. Ya no es necesario trabajar en un ecosistema, en un digamos, ecosistema que trabaje un mismo idioma o que hable un mismo idioma, sino que podemos trabajar integraciones homologadas a través de ISVs o otros programas que nos permiten, pues bueno, alcanzar todo tipo de productos y soluciones y que siempre trabajemos sobre esa visión de información única. ¿Eso que nos permite? Llegar a un análisis de información veraz. Es decir, la cuestión por la que la presentación se llama gestión de dato único o verdad solo hay una, es porque realmente el análisis de los datos muchas veces nos lleva a confusión. La confusión siempre va a estar en la interpretación, los datos son únicos. ¿Qué ocurre? Que al no trabajar con una herramienta común hay pérdidas de información, modificaciones de interpretación y eso es lo que nos lleva a lo mejor a complicarnos ese análisis de la evolución o incluso desviarnos de nuestros objetivos comunes. Si hablamos del ERP como herramienta, volviendo a esa visión anterior de ingresos frente a costes, tras la digitalización de nuestros procesos de trabajo, bien sea total o parcial, hemos conseguido trabajar un patrón de análisis en el que trabajamos con indicadores comunes que ayudan a casi cualquier empresa de muchos sectores, no es necesario que trabajemos un mismo sector, a analizar esa evolución dentro de su mercado. Algunos de los más importantes y mensurables siempre, por supuesto, son los análisis de las relaciones con terceros, clientes, proveedores, transportistas, todo tipo de agente que intervenga en una operación con nosotros, seguimientos de la productividad o gestión de servicios, mejoras en calidad,
mejoras en eficiencia, mejoras internas y mejoras en comunicación departamental. Si tratamos de analizar la parte un poquito, como decía, más clásica de ventas frente a costes, ¿no? Ingresos frente a gastos, trabajamos normalmente pues, KPIs del tipo ventas en productos y servicios recurrentes que nos pueden ayudar, digamos, a hacer más ágil esa gestión de los costes, análisis de costes de importación, análisis de compras internos, estudio de la evolución de plazos de entrega de proveedores, esa evolución de proveedores que intentamos todos hacer en las empresas y que siempre es muy compleja porque nunca sabemos muy bien cómo medir. La evaluación de la cartera de cobros y pagos, es decir, evolución de los retrasos, evolución del comportamiento de un cliente, de un proveedor. Si tratamos de analizar la gestión de la producción o la productividad en nuestros servicios, solemos basarnos, digamos, en la lectura de datos en planta, es decir, la lectura instantánea de esos productos y servicios, de ese output de procesos. Incrementos de producción por operario y turno, es decir, lo que llamamos productividad meramente de la mano de obra, reducción de las mermas, consumos multinivel de producto terminado, disminución de los niveles de inventario, incremento de la rotación de producto o disminución de pérdidas de stock y regularizaciones. Este último en concreto es un indicador que os suele gustar mucho en algunas áreas de empresas porque es complejo medirlo, pero sí hay maneras de analizar esos datos. Si tratamos de medir la calidad o la evolución en la calidad de nuestros procesos y productos, podemos evaluar indicadores como la disminución de los reprocesos que hemos aplicado, la reducción del número de devoluciones que tienen clientes, la disminución de las reclamaciones de nuestros productos y servicios, la disminución en las reclamaciones internas por desvíos en procesos, mejoras de resultado o incremento de acreditaciones propias del sector, una ISO o cualquier otra acreditación, digamos, homologada que pueda ayudarnos a nosotros a evolucionar y posicionarnos en un mercado. Si hablamos del uso de los recursos, no solo estamos hablando de la gestión de la mano de obra o del consumo de la materia prima, si estamos hablando de un proceso productivo, sino que estamos hablando de los mantenimientos de maquinarias, estamos hablando de inmovilizado, estamos hablando de gestión de gastos automatizada, estamos hablando de implementación de servicios que anteriormente necesariamente teníamos que externalizar porque no podíamos cubrir, porque tenemos un montón de información que gestionar en diferentes herramientas y al final, ¿qué hacemos? Pues eso se lleva pues, a una consultoría o se lleva a una asesoría y que me den el resultado que es lo que yo necesito, ¿no? Somos capaces de interiorizar ese proceso y llevarlo desde la propia empresa si estamos trabajando con las herramientas adecuadas y no tiene por qué ser complejo en absoluto. O eficiencia en el consumo de recursos de mano de obra, que por supuesto siempre está presente. Por último, otro de los indicadores que no se suele medir y que es muy interesante es la agilidad de comunicación entre departamentos, es decir, si hay una reducción en el flujo de papel, cosa que habitualmente no se mide, pero es muy importante, la reducción de tiempo de respuesta al cliente, que nos hace mucho más competitivos en un mercado, la reducción de costes de comunicación interna, llamadas, emails, todo ese proceso que nos lleva muchísimo tiempo y que podemos emplear en otra serie de trabajos. Flujos de aprobación automatizados, que optimiza muchísimo la comunicación o gestión de agenda compartida, que nos ahorra un montón de reuniones y un montón de vías de comunicación que son innecesarias. ¿Qué nos permite todo esto? Pues que estemos focalizados en que realmente mi empresa tenga unos objetivos claros y pueda estar totalmente con un empuje comercial, con una orientación a personas, con un desarrollo de producto propio y aportando un valor añadido a mi mercado para que me permita mejorar esa relación con el cliente y posicionarme mucho mejor de lo que estaba. Es decir, va a evitar que estemos pendientes de esas pequeñas cosas que vamos a tener automatizadas y que el sistema, bajo un dato único, nos va a dar esa información. Quería poner este ejemplo que me pareció muy interesante porque muchas veces es difícil cuantificar esas mejoras.
La consultora Forrester, en su Total Economic Impact, hizo como una especie de resumen cuantitativo de beneficios en 3 años en una serie de empresas de distribución estadounidenses. En la partida de gestión de almacén e inventarios ganó en eficacia casi un total de $300.000. En mejoras en relaciones con clientes a 3 años casi $400.000 y en reducción de costes de mano de obra casi $250.000, teniendo en cuenta que hay sistemas de gestión o ERPs de todo tipo para todo tipo de empresas, que algunos en 8 o 12 meses de plazo como mucho tienen ya un proceso de un ROI, un proceso de retorno de amortización. Es bastante alto, son cifras muy positivas y eso hace que veamos un poco de manera más materializable cómo nos puede ayudar una herramienta de este tipo. En conclusión, un sistema de gestión, un ERP, la implantación de un proceso de este tipo en nuestra empresa va a hacer que llevemos el control del output de los procesos que llevamos a cabo cada día, que podamos trabajar un dato único, mantener la integridad del dato, lo cual nos va a hacer capaces de adelantarnos a las modificaciones necesarias, detectar desviaciones, replanificar nuestra estrategia a medio largo plazo. Al fin y al cabo lo que queremos es mejorar día a día y esto lo que nos va a permitir es poder conseguir pequeños objetivos que nos permitan, digamos, alcanzar esa mejora final y esa ganancia de competitividad en el mercado. Muchas gracias.